Hola muchachos, espero que estén muy bien. La siguiente presentación tiene el objetivo de orientar en cuanto a los temas de medidas de tendencia central, de dispersión y de posición para datos agrupados y no agrupados. Las medidas de tendencia central son los valores ubicados al centro de un conjunto de datos que describen de forma general sus características. En este caso hay tres medidas de tendencia central: la moda, la media aritmética y la mediana. Igual ustedes pueden pausar el video para leer cada uno de los conceptos. Cuando hablamos de datos agrupados y no agrupados, simplemente vamos a hacer la diferencia. Cuando hablamos de datos agrupados, estamos hablando de cuando tenemos los datos en tablas. Tengo la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de datos no agrupados es cuando tenemos los datos tal cual. O sea, en una tabla me mandaron todos los datos y no están sistematizados. Cuando hablamos de la moda, para datos agrupados, simplemente hay que observar qué resultado tiene mayor frecuencia absoluta. En este caso, de 41 personas entrevistadas en cuanto a cuántos minutos de ejercicio hacían al día, la mayoría, que son 15, respondieron 30 minutos. Entonces la moda para datos no agrupados en este ejemplo es de 30. La mayoría de las personas hace 30 minutos de ejercicio al día. Para datos no agrupados tendríamos que contabilizar qué dato es el que se repite mayormente. En este caso el 30 se repite 4 veces, el 45 3, el 52 y el 43. Entonces el dato que más se repite cuando trabajamos con datos no agrupados es el 30. Pues aquí está la diferencia entre datos agrupados en tabla y datos no agrupados cuando tenemos los valores tal cual. Cuando tenemos solamente un valor que se repite, pues se llama moda. Cuando hay dos valores que tienen la misma cantidad de frecuencia absoluta, bimodal. Cuando tienen tres o más, se llama multimodal. Si todos tienen la misma cantidad de frecuencia absoluta, se dice que no tiene moda. La media aritmética se utiliza con la X testada, o es como el promedio. Bueno, cuando trabajamos con datos agrupados, sería la suma de la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta entre el total de datos. Tengo esos intervalos de 55 a 67 pesos, de 67 a 79, de 79 a 91. ¿Cómo obtengo la marca de clase? Sumo los dos intervalos o los límites. El límite inferior más el límite superior entre 2 y voy a obtener la marca de clase. 79 más 91 entre 2, 85. La frecuencia absoluta, pues hay 6 números o 6 salarios que se encuentran en ese intervalo. Hay 8 salarios que están dentro de ese intervalo, 12 dentro de ese intervalo. La suma de ellos me da 26. Bueno, entonces, como dice, la multiplicación es la suma de la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia. Es decir, que voy a multiplicar 8 por 73, 584, 12 por 85, 1020, 61, que sería la marca de clase por 6, 366. La sumo, me da un total de 1970. Y simplemente es dividir la sumatoria de la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta entre el total de datos, y ese es el promedio. Para datos no agrupados es la más común y que creo que todos utilizamos. Sumamos los parciales, por ejemplo de Juan, 8 más 7 más 10 más 9 más 8, y lo divido entre el total de parciales, que sería 42 entre 5, y obtengo el promedio, que es de 8.4. Esto vendría siendo la media, o el promedio, como lo conocemos. La mediana es el dato que está justamente en el centro. Cuando trabajamos con datos agrupados, esta vendría siendo la fórmula. No se asusten con ella, está muy sencilla. Necesitamos encontrar el n sobre 2. El n es el total de datos, es decir, 31 entre 2 es 15.5. Obteniendo la frecuencia acumulada, que recordemos que es el mismo dato este más 6, 9, 9 más 7, 16, 16 más 12, 28, 28 más 3, 31. Bueno, este 15.5 es el valor que yo tendría que encontrar en la frecuencia acumulada, que se encuentra justamente en este intervalo que está marcado en color rosa. Entonces sería el límite inferior de donde se encuentra el 15.5 es 20, es el que tengo aquí, más el n sobre 2, que es el 15.5 que encontramos, menos
la frecuencia acumulada del límite del intervalo anterior, que el intervalo anterior es este, y la frecuencia acumulada es 9, es el que tengo aquí, entre la frecuencia absoluta de ese intervalo, que es 7, por el ancho de los intervalos. El ancho es pues 30 menos 20, hay 10 espacios, entonces ese vendría siendo el ancho del intervalo. Al resolver la operación me da 29.285, que este vendría siendo la mediana. Para datos no agrupados, cuando tengo números impares, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pues el número que está exactamente a la mitad, ese vendría siendo la mediana, que en este ejemplo sería el 6. Cuando tengo números pares, los dos datos que están exactamente a la mitad son 9 y 11. Para sacar la mediana, pues tendré que sumar ambos, dividirlo entre 2, y la mediana sería exactamente la que está en la mitad, que en este caso es 10. Es muy importante que los datos estén ordenados de menor a mayor. Esto es cuando trabajemos con datos no agrupados. Con el agrupado no hay ningún problema. Las medidas de dispersión son los que indican qué tan lejos están los números del centro del grupo. Está el rango, la desviación media, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de varianza. Pueden pausar para leer cada uno de los conceptos de ahí. Voy a seguir. El rango se obtiene simplemente restando el valor máximo menos el valor mínimo. Cuando trabajo datos agrupados, tengo que restar el límite superior del último intervalo. Aquí tengo el primer intervalo, el segundo intervalo, el tercer intervalo. Entonces 91 menos el límite inferior del primer intervalo, que es 55. 91 menos 55 es 36. Entonces ese sería el rango o la distancia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo con datos agrupados. Con datos no agrupados identifico qué dato es el más grande, qué dato es el más pequeño de todo el grupo y simplemente aplico la resta. En este caso el rango es 20. 50 menos 30, 20. La desviación media con datos agrupados requiere obtener pues la media. Para ello, pues recordamos anteriormente que la media aritmética con datos agrupados se obtiene por la multiplicación de la frecuencia absoluta por cada uno de los datos que tengo, es decir, tengo un dato de 165, entonces 1 por 165, 165. Tengo dos datos absolutos de 175, los multiplico y me da 350. La sumatoria de esto es 2250, lo divido entre el total de datos y es 187.5. Cada uno de los datos que tengo aquí, van a ser restados con la media, es decir, 187.5 menos 165, esto me va a dar 22.5. 187.5 menos 175 me va a dar 12.5. 187.5 menos 185, 2.5, así sucesivamente. Después, cada uno de estos valores lo multiplico por la frecuencia absoluta. 22.5 por 1, 22.5. 12.5 por 2, 25. 2.5 por 4, 10. Tengo la sumatoria, que son 115. Entonces, esos 115 lo divido entre el total de datos y esa es la desviación media. Cuando trabajo con datos no agrupados, tengo que obtener el promedio, que en este caso, en este ejemplo, es 37 el promedio, y a cada uno de los valores que tengo aquí le voy a restar la media. 26 menos 37, 34 menos 37. Hago las restas con valores absolutos, porque solamente trabajo con valores positivos. Sumo y divido, y esto me da 7, y esa es la variación con la que, con la que varió en promedio pues, la temperatura, ¿no? De 7 centígrados entre cada uno de los valores que encontramos. Para la desviación estándar, con datos agrupados, tengo la fórmula, ya cada uno de esos son los valores, esa es la frecuencia absoluta, es decir, hay uno de 15, hay 8 de 25, hay 10 de 35. La sumatoria de los datos son 42, entonces es como si se hubieran entrevistado a 42 personas. El XI por FI pues es la multiplicación de ambos, 15 por 1, 15, 25 por 8, 200, así sucesivamente. La sumatoria de esto es
1820 entre 42 es 43.3, que esa vendría siendo la media. Aquí tengo la X testada. Después sería el X1 al cuadrado, o sea, 15 al cuadrado por 1, 225. 25 al cuadrado por 8, 5000. Tenemos toda la sumatoria que nos da 88.050. Este valor entre el total de datos menos el cuadrado del promedio, sacándole la raíz cuadrada, me da 14.797 y esa sería la desviación estándar con datos agrupados. Con datos no agrupados, tengo cada uno de los datos, los sumo y saco el promedio, que el promedio es 9, y a cada uno de esos valores le voy a restar 9 y lo voy a elevar al cuadrado. 9 menos 9 al cuadrado. 3 menos 9 al cuadrado. 8 menos 9 al cuadrado. 8 menos 9 al cuadrado. Hago las operaciones necesarias, lo que tengo, saco la división y después le saco la raíz cuadrada y me da 3.87 y de esta manera obtengo la desviación estándar, que aquí tenemos la fórmula tal cual. Para la varianza, tengo para datos agrupados, pues aquí está el valor total de los datos son 50, la multiplicación de xi por fi, o sea 9 por 1, 9, 10 por 4, 40, 11 por 9, 99, es hacer la misma operación como lo teníamos anteriormente. Simplemente, si ustedes observan, es similar a la anterior, como esta, nada más que sin raíz cuadrada. Entonces haría la misma operación, nada más que sin raíz cuadrada. ¿Ok? Para datos no agrupados sería lo mismo. Cada uno de los valores le voy a, en este caso, se puede resolver de esta manera también. Cada uno de los valores los elevo al cuadrado y después le resto la media al cuadrado y me va a dar el total de la varianza. El coeficiente de varianza es como si realizara el mismo ejercicio que teníamos anteriormente, nada más que ahora la desviación estándar le voy a dividir la media y lo voy a multiplicar por 100 y el coeficiente de varianza siempre va en porcentaje, por eso lo multiplicamos por 100. Es como el ejemplo anterior que teníamos aquí, es este mismo, nada más que lo que hacemos es dividir la desviación estándar entre el promedio o la media, que es este coeficiente de varianza, multiplicándolo por 100 obtenemos el coeficiente de varianza. Las medidas de posición son tres, son los cuartiles, los deciles y los percentiles. ¿Qué es lo que hace? Recordemos, es posición, es decir, agrupa el conjunto de datos que son 100 en partes. Es decir, los cuartiles divide el total de datos en 25 partes iguales, o en 4 partes iguales más bien, que vendría siendo el 25% de todo el conjunto. Los deciles los divide en 10 partes iguales, los percentiles de 1 en 1 o en 100 partes iguales. Por eso, el cuartil 2, que es exactamente el que está a la mitad, coincide con la mediana, que recordemos que la mediana es el valor que está exactamente en el centro de todo el conjunto de datos. El decil 5 coincide también con la mediana porque vendría siendo el 50% y el percentil 50 también coincide con la mediana. ¿Cómo obtenemos los cuartiles, los deciles y los percentiles? Nada más voy a dar el ejemplo de uno. Es como con datos agrupados. Tengo aquí la fórmula para los cuartiles, para los deciles y para los percentiles. Para el cuartil, este 65 es el total de datos por el segundo cuartil entre 4. ¿Por qué? Porque voy a buscar el cuartil. Si hubiera querido el decil sería entre 10, si hubiera querido el percentil entre 100. ¿Sí? Entonces el límite inferior, que es el que tengo aquí 70, que es el 32.5 se encuentra aquí. Entonces el límite inferior sería 70 por 32.5 menos la frecuencia que tengo anteriormente, que es 18, entre la otra frecuencia, que es 16, por la amplitud de ello. Y eso me da el 79.0625. Ese es el dato que está en el segundo cuartil de ese grupo. Así sería sucesivamente, ya sea con cuartil, con decil o con percentil, dependiendo, y si se fijan se divide de una manera distinta.
Pues estas son las referencias de internet y espero que con esto los pueda dar una mayor orientación en cuanto a ello. Nos vemos.